¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Cuando hablamos de problemas en el codo, normalmente nos referimos a eso que llaman el codo del tenista. Pero, por supuesto, hay otras cosas que pueden salirnos allí en esa parte, ¿no? Hay uno que le pasa mucho a los lanzadores de béisbol que tienen que hacerse la operación del Tommy John, que es diferente. Pero hoy vamos a hablar acerca de la bursitis del codo. Es algo así como una pelota que le sale a la gente en el codo y que parece, según las descripciones, como si se hubiera puesto un huevito allí en el codo. Es algo así. ¿Cómo se llama? Esa parte se llama olecranon. ¡Ay, Dios! Me enredé. El doctor Serpa está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo estamos? Me enredé. ¿Olecranon? Olecranon. Olecranon. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre tan raro? Bueno, básicamente anatómicamente es la porción del hueso, o sea, de la ulna que llega al codo y acomoda el húmero, la porción distal del húmero, se acomoda ahí. Es casi en forma de gancho, es como una copa que sostiene a la parte del hueso del húmero que se articula ahí. Pero ¿qué sucede? Entra, ¿no? Entra allí como si fuera un entra así como si fuese un pequeño zócalo, ¿no? Donde la bolita del húmero encaja. Eso es del lado ulnar, o sea, del lado opuesto donde va el dedo chiquito, esa parte de atrás. Se extiende hasta acá atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que como todas las articulaciones tienen una bursa que es un saquito finito de líquido que lubrica la articulación. Pero en esta situación es bien finita y muy superficial. Entonces, las personas que tienden a desarrollar esto usan mucho o estar escribiendo, apoyándose en los codos, haciendo trabajo de arquitectura, por ejemplo, donde se apoyan y están dibujando, o ejercicios también. Por eso es que mi mamá me decía que no pusiera los codos en la mesa cuando estaba comiendo. Sí. Ajá, pues ahí se puede desarrollar inflamación de esa bursa y el resultado es que se sale una acumulación del líquido que parece como un óvulo, un huevito en la punta del codo. A veces es bien grande y molestosa de inicio porque donde quiera que uno pone el codo, siente ahí la molestia si se descansa o trata de ponerle peso. ¿Pero genera un dolor permanente? No, por suerte, típicamente no dura mucho tiempo. Ahora, depende de la causa, ¿no? Porque la causa más común es esa que yo describo, la fricción causando microtrauma sobre la bursa. Pero un golpe fuerte en el codo, una caída sobre el codo también lo puede producir, o una infección al estar tan superficial. Si hay algún trauma, un golpe o una caída, puede introducir bacterias, casi siempre va a ser un estafilococo, penetra lo que es esa sección y forma muy parecido a la bursitis, es una bursitis infectada, ¿no? Entonces también requiere antibióticos, etcétera. O sea que es un poquito más difícil de tratar. Ajá. Y son tratamientos completamente diferentes. Son diferentes en el sentido de que hay que en este caso poner antibióticos y a veces hacer otras cosas. Sí. Ok. Vamos al inicio como siempre hacemos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me doy cuenta yo que es esto y que no es una inflamación común y corriente? Porque me imagino que al principio se ve como una inflamación común y corriente y después eso va cambiando, ¿no?
Sí, muchas personas no se dan cuenta que está ocurriendo hasta que no van y ponen el codo sobre una silla o en la mesa, se dan cuenta que está diferente. También a veces poniéndose una camisa de manga larga se da cuenta que queda apretada en el codo. Entonces alerta a la persona cuando se miran, está eso inflamado, está rojizo y doloroso con presión. Pero si no lo presiona, no molesta mucho que digamos, y algo muy importante que lo diferencia de la inflamación del codo por otras causas es que no pierdes el movimiento, o sea, el rango de extensión completo lo puede hacer y flexión también, porque está por fuera, está acá atrás. Ok, entonces es diferente esa a una inflamación cualquiera de un golpe regular que me di porque puedo mover el codo. Correcto, porque a veces si uno hace una lesión de uno de los tendones, vamos a decir el tendón del bíceps o del tríceps, va a perder el movimiento que produce ese músculo, o sea, la flexión en el bíceps o extensión con el tríceps. Inclusive Golpes el abajo, codo de tenista molesta, pero ya por fuera acá. por fuera. Y si el golpe es aquí, o sea, en la Correcto. parte del cúbito y el radio ya, en vez de ser aquí atrás, ¿qué pasa No, aquí? exactamente ahí es donde ocurre. Tiende a ocurrir aquí porque aquí es donde uno le pone el peso y al causar esos microtramos, movimientos repetitivos sobre el codo, se te va hinchando. Y llega el momento donde se siente muy extraño el codo. Cada vez que uno se sienta, por ejemplo, si va a conducir el auto que tiende a descansar el brazo, vas a notarlo. Ok, perfecto. Entonces, tengo la bolita que está ahí estorbando, pero no duele. En principio no Solamente duele. con la presión, sí. O sea, sí, sí, claro. Ahora, ¿cuándo decido yo que tengo que ir al médico? Porque, ¿cuál sería el tratamiento primario? Porque esto no es una inflamación cualquiera. O sea, esto no es una Sí, cuestión de ponerse, no sé, Bengay ahí o algo similar. ¿De qué se trata? aunque no lo crean, muchas personas tienden a ignorarlo en la fase esa donde no molesta mucho y como le permite hacer los movimientos, lo ignoran un tiempecito. Pero llega el momento donde molesta suficiente. Típicamente, ¿qué se hace? Medicina desinflamatoria y ponerle algo para que lo mantenga, o sea, con un pequeño, como un brace, ¿no? Lo envuelven, Sí. elevan el brazo, le ponen hielo, etcétera. Esos son los primeros auxilios. Pero Ok, muchas veces, ya cuando llega el paciente, si eso lleva mucho tiempo y está muy inflamado, esa presión molesta y a veces hay que drenarlo. O ok. sea, se le pone una aguja y se le aspira el contenido. Hablando de drenaje, ¿se puede llegar a confundir con un vello infectado, con algo así en principio? Eh, puede ser al inicio, pero típicamente la folícula infectada o el vello ese infectado está más pequeño, está un poco más superficial y no va a tener, esto tiende a ser fluctuante, o sea que cuando le pones la mano sientes que hay un líquido que se mueve adentro. Cuando hay una infección tiende a ser como más comprimida y puede Ujú. tener hasta como un pus o algo, ¿sabes? Señal de infección, enrojecimiento, hasta fiebre puede causar. Ok. O sea, que se parece a una goma, lo que llaman una goma. ¿Sabe? Porque No, se no mueve. sé cómo. Eh, eh, esto que tengo yo aquí, Ajá. no sé si lo ves, que es una Como un goma. ganglión, un quiste ganglionar. Ajá. Ajá. ¿Es algo así? ¿Se ve así? Sí, se parece un poquitico a eso, pero es Ajá. mucho más grande. Al ser más voluminoso, los muchachos le dicen codo de Popeye, le dicen, y cosas así, porque si se acuerdan del muñequito, tenía los codos con una bolita acá. Sí. Sí, Y sí. tiene los antebrazos gordos y una pelotita aquí. Exactamente, Popeye. Ok. Entonces, es difícil confundir, no es difícil confundirlo con otras cosas. El tratamiento viene siendo básicamente desinflamatorio o si no, ya después que va pasando el tiempo, Sí, sería drenar el líquido sinovial de allí. ajá. El líquido se extrae, hay chance de que se reacumule, como en casi todos estos casos. Si hay sospecha de que sea infeccioso, ahí es donde cambia un poquitico. Se vuelve, sí, se aspira, pero eso hay que mandarle a hacer análisis entonces. Cuando No. uno sospecha que hay infección, si está muy rojo o si tiene fiebre, el paciente, si está muy caluroso, si se ve que hubo algo que penetró la piel, o sea, hubo una caída y cayó algo sucio dentro,
ya probablemente está infectado, hay que iniciarle al paciente un buen antibiótico. A veces hay que tomar una radiografía. ¿Sabe con qué se puede confundir a veces? Con la gota, que habíamos hablado, que a veces puede inflamar a la articulación. He visto casos donde en realidad, y pueden coexistir las dos cosas, que tengas gota y que tengas esto, pero he visto casos que son inflamatorios del codo, pero es más debido al depósito de los cristales y no tanto por fricción del codo. Pero esta inflamación, sí, ahí hay que, sí, luce muy parecido, pero cuando es infeccioso hay que entonces tomar un poco más de pasos, o sea, chequear, analizar lo que tenemos ahí y ponerle el antibiótico apropiado. Como es subcutáneo y no duele en principio, ¿podría llegar a confundirse con un tumor? ¿Habría que hacer en algún momento habría que hacer una biopsia, algo por el estilo? Sí, lo que se hace, si es sólido, no fluctuante, entonces le tomamos una radiografía. Ya la radiografía te va a enseñar si es algo denso o no. Si hay algo que tenga calcificación, una densidad inapropiada, o otras cosas, entonces se puede buscar otro tipo de imagen, sea ultrasonido o resonancia, y estar pensando entonces que hay que hacer quizás una biopsia o otras cosas. A veces, si es crónico, se va calcificando la bursa y si molesta mucho, hay que recomendarle a los colegas, los cirujanos, que hagan una extirpación de la bursa. Eso es raro, pero a veces se presenta. Y se hace crónico por culpa de uno, porque uno lo dejó y lo dejó y lo dejó y lo dejó, ¿no? Sí, me imagino. Típicamente es eso. Pero también le puedo decir, una de las cosas que se le olvida a veces a los doctores decirle al paciente que le está ocurriendo esto, es que el gesto repetitivo, lo que está ofendiendo el codo, hay que modificarlo. Si no, va a volver a acumularse. O sea, si es un arquitecto trabajando así sobre los codos, hay que elevarle el trabajo para que no se ponga encima de los codos. Por eso es que las mesas de arquitecto tienen motorcitos, ¿no? En líneas generales, para ayudar en eso. Sí, hay que cambiarla de posición porque el que le pone presión continua ahí en los codos casi siempre va a desarrollar esto. Y lo peor es que pueden ocurrir los dos a la vez, ¿no? Entonces sí es Popeye. Claro, pero es cuando uno pone esto con fuerza, ¿no? O sea, que si pongo esto no hay problema. No, sí, es típicamente aquí, o sea, aquí, donde uno apoya. Correcto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque fíjate que cuando escribes mucho y escribes mal, te puedes dañar el túnel carpiano. Aquí tienes el problema del codo. Entonces, no está, o sea, como que sí es un deporte de extremo el escribir en un escritorio, ¿no? Bueno, también mencionaste deporte. ¿Y jugar dominó? ¿Sabes dónde he visto esto? Hay personas semiprofesional y profesional que hacen lo que le dicen en inglés arm wrestling, que esa lucha de los brazos se apoyan en el codo. He visto 2 personas que han desarrollado eso. Ok. Sí. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen, así que tienen que tener mucho cuidado. Esto no es codo de tenista, cuidado. Esto es otra cosa que se llama bursitis del codo. ¿Quieres hablar con el doctor Serpa? Sencillo, haz una cita aquí en este teléfono, 305-698-9077, 2 locaciones. Una está en South Miami, la otra está en Hialeah. Ahí tienes las direcciones, tienes toda la información desde que empezó el programa para que puedas ir inmediatamente si tienes esta o cualquier otra dolencia, porque no tienes que convivir con el dolor y hemos llegado a esa conclusión, ¿verdad, doctor? Se puede luchar contra el dolor mientras estamos peleando contra lo que sea que lo está causando. Es un doctor para aquello, pero usted es el doctor que se puede encargar del dolor, ¿es correcto? Y con mucho gusto. Sí, señor, el doctor John Serpa. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Today I Have No Pain. Chao, doc. Hasta luego. Bye. Bye. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El doctor John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus 2 localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del doctor John Serpa y dirás, Today I have no pain.